soy enfermera y docente y, bueno, pues cuento con bastantes años de experiencia en el tema que hoy vamos a tratar. Y para mí es un honor teneros a vosotras tres especializadas en este tema tan delicado del que muchos años atrás no se le ha dado la importancia ni ese cuidado que hay que tener, ¿no?, cuando utilizamos las sujeciones. El webinar de hoy, este primer webinar, es Centros Libres de Sujeciones. Y tenemos la suerte de contar con tres ponentes muy especializadas en este tema. El congreso, como sabéis, es investigación clínica sanitaria. La investigación no solo es cuando nos vamos a un laboratorio a investigar. Este tema de hoy es parte de una investigación sanitaria que hacemos en el día a día. Nuestras tres ponentes que estáis viendo ahora mismo en pantalla, todas las personas que están conectadas, pues ahora las vamos a ir presentando de una en una. Tenemos a Cecilia, María y Ángela. Y vamos a empezar con la primera ponencia de doña María Gracia Artenamí. María es doctora en bioética y es terapeuta ocupacional. Su ponencia va a titular Mucho más que sujetar: las implicaciones del uso de las sujeciones más allá de lo evidente. Así que cuando quiera, doña María, puede usted empezar. Muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer la oportunidad de poder presentar una ponencia en este congreso y sobre todo en este tema que creo que es muy importante y que necesita que se produzca un cambio importante con relación a él. Les voy a compartir mi pantalla. Me está dando problemas, disculpad. Nada, sí. Tranquila, que ahora enseguida casi por ahí. No me hace caso. Pues no me hace caso, un segundito, que no sé dónde está el problema. A ver si ahora lo consigo. Parece que ahora va. ¿Se ve ahora? Sí. Vale, pues disculpad la demora. Esto es el directo, no hay problema. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Bueno, lo primero de todo es hacer una descripción o explicar qué es sujeción, contención y restricción, porque son cosas que pueden parecer similares, pero no lo son. La sujeción es la unión con la que algo está sujeto de manera que no puede separarse. La contención, sin embargo, va a ser la sujeción del movimiento de un cuerpo, y la restricción es algo más ligero, pero que también tiene su impacto. Si valoramos los tipos de contenciones que podemos ver, tenemos los métodos, se pueden clasificar estas sujeciones o estas contenciones o estas restricciones en físicas o mecánicas, químicas o farmacológicas. También existen dispositivos, utensilios o equipos como las muñequeras, las tobilleras o los cinturones. Se pueden utilizar también se pueden denominar por su tipo de uso, por el tiempo que se utilizan, en agudas, episódicas, esporádicas o crónicas o permanentes. Y luego también el tipo de uso que se le dan, pues pueden ser de manera voluntaria o de manera involuntaria. Vamos a entrar poco a poco en cada una de ellas. Las opciones, contenciones o restricciones físicas
se dividen, se caracterizan, perdón, por lo siguiente. Las sujeciones, la sujeción mecánica es cualquier procedimiento o método que mediante un material, ya bien sea físico o mecánico, está atado al cuerpo del paciente y le limita la libertad de movimiento y el acceso al propio cuerpo. Sin embargo, la contención contiene, sujeta o limita y no puede ser manipulada o retirada por el paciente. Y la restricción va a limitar la libre circulación. Dentro de las sujeciones mecánicas podemos encontrar pues las sujeciones, por ejemplo, cuando se ata a los pacientes a la cama o cuando se les sujeta de alguna manera muy clara. Dentro de las contenciones, sin embargo, podemos encontrar sillones basculantes. Cuando yo utilizo un sillón basculante y sé que mi paciente no tiene un suficiente control de tronco que le va a impedir incorporarse, esto se consideraría una contención. Una restricción podrían ser, en el ámbito de las residencias, los módulos de deambulación errática en las que hay códigos, de tal manera que el paciente no puede salir de esa zona en la que puede circular por evitar, pues a lo mejor, algún riesgo. Estas, que pueden parecer que no tienen mucha importancia, sí que hemos encontrado en algunos casos. Aquí presento dos titulares de periódico en los que una cinta de sujeción supuso que una persona mayor se asfixiara y otra en unas correas de sujeción. Es decir, estos son algunos de los riesgos más evidentes que podemos ver cuando estamos hablando de las sujeciones. Las barandillas de la cama a veces sí que se utilizan. Pueden utilizarse una o dos barandillas, a veces se utilizan barandillas completas o medias y a veces se ponen en el lado único de salida de la cama. A veces el usuario nos puede pedir esta opción, pues porque necesita incorporarse. Pues quizá habría que plantearse otras opciones como productos de apoyo. Sin embargo, en pacientes con deterioro cognitivo, estos elementos pueden ser extraños, restrictivos y hostiles y pueden provocar cuadros de agitación y de excitación. En el caso de que por alguna causa se tuvieran que utilizar, se deben asegurar las rondas continuas de estos pacientes, precisamente para evitar este tipo de cuestiones que también les expongo aquí de unos titulares de prensa. Dentro de los mobiliarios ergonómicos encontramos, como he dicho antes, los que limitan, restringen los movimientos, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los sofás o de los sillones abatibles en los que la persona no puede levantarse. Pero también lo podemos encontrar en las mesas de metacrilato que a veces se enganchan en las sillas de ruedas porque el paciente no es capaz de levantarse debido a que se le ha puesto esta mesa. Esto también podría considerarse una limitación y una restricción del movimiento. Es más, solamente deberían utilizarse cuando el paciente, por ejemplo, está realizando una actividad, comer, escribir, manejar del ordenador. Cuando el paciente deja de hacer una actividad funcional, se deben retirar, porque si no, se consideran una restricción. Las sujeciones, contenciones o químicas y farmacológicas pueden ser el uso de psicofármacos que se utilizan para limitar, restringir la movilidad, para comprometer las actividades de la vida diaria y el funcionamiento mental. La definición de qué es una restricción de este tipo, una restricción química, deja claro que es cuando se utiliza de forma deliberada e intencional para controlar un problema que de base no es psiquiátrica ni médico. Es decir, se utiliza para adormecer, para limitar, para bajar el nivel de atención del paciente o, diciéndolo de manera vulgar, para adormecerlo. Cuando existen mejores tratamientos para intervenir en esa patología. Cuando este uso de la medicación limita y compromete, pues estamos hablando de una contención química. También se debe recalcar que la utilización de cualquier fármaco, psicofármaco o cualquier otro medicamento fuera de las indicaciones que están bien definidas se considera una mala praxis.
Hay que tener en cuenta también que las personas mayores suelen estar polimedicadas, por lo tanto van a ser mucho más susceptibles para las interacciones medicamentosas de los medicamentos que toman. Por lo tanto, se debe ser muy cauto y se debe sopesar muy bien qué tipo de medicación o qué tipo de psicofármacos se les da, sobre todo de aquellos que se denominan altamente sensibles, como son los psicotropos, porque constituyen el tercer grupo farmacológico en cuanto a producción de reacciones adversas. En el caso de que sea imprescindible, una vez que se ha evaluado la situación del paciente y no haya otra alternativa terapéutica, pueden utilizarse, pero deben hacerse un seguimiento estrecho de los pacientes. Si se utiliza de otra manera, se puede considerar una mala praxis. Y desde un punto de vista legal, bueno, pues tenemos, ahí les he puesto un número bastante bastante alto de referencias genéricas, como la Constitución española, que habla del derecho a la libertad, el derecho a la integridad física y moral, también a la Ley General de Sanidad, en el que se hace una mención específica al consentimiento informado, la Orden 612 de 1990 de los derechos de los ciudadanos en los servicios sociales, o el Convenio de Oviedo, o pues la Asamblea General de las Naciones Unidas de Nueva York, que pone, a la que voy a hacer referencia un poco más adelante. Luego en España tenemos la instrucción 1 del 20 del 22, del 19 de enero, de la Fiscalía General del Estado, en el que habla del uso de medios de contención mecánicos y farmacológicos en unidades psiquiátricas y de salud mental, pero también incluye los centros residenciales y sociosanitarios para personas mayores o con discapacidad. Habla de que estas personas son especialmente vulnerables, por lo tanto, es necesario velar por el efectivo reconocimiento y la salvaguarda de su desarrollo de la personalidad y también del ejercicio de todos los derechos y libertades que son reconocidos en la Constitución española, en el artículo 10, como son la dignidad, el derecho a la personalidad y de los derechos y libertades. Y en relación con el uso de este tipo de contenciones, bien sean mecánicas o farmacológicas. Los derechos fundamentales que hay que tener en cuenta cuando se sopesa el uso de este tipo de instrumentos, pues tenemos el derecho a la autonomía del paciente, a su integridad física y moral, la libertad física y deambulatoria, el derecho a la intimidad, la protección a la salud, la igualdad y la no discriminación. Podríamos analizar cuál es el motivo por el que en muchos casos se están utilizando o se utilizan de manera habitual estas contenciones o estas restricciones. Cuando se habla en esta última orden del buen trato, estamos hablando de cómo tiene que el profesional sanitario hacer el cuidado o dar este cuidado a las personas con discapacidad o, en este caso, a las personas mayores. Se plantea que las personas mayores de edad y las personas de edad, es decir, los mayores, tienen derecho a servicios de atención de la salud que le ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar. También prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad. Esto claramente, ahora presentaré algún estudio, no se cumple cuando se utilizan de manera indiscriminada este tipo de sujeciones o de restricciones o de contenciones, bien sean físicas o farmacológicas. Las personas de edad deben tener derecho a medidas apropiadas de atención institucional que le proporcionen seguridad, rehabilitación y estímulo social y mental, cosa que en muchos casos, por no decir en todos, tampoco se cumple con el uso de estas restricciones. Y las personas de edad deben poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residen en hogares e instituciones donde se les brindan cuidados y tratamientos. En este caso, querría puntualizar una idea que a veces parece que se olvida, y es que las personas mayores, sobre todo aquellas que viven en residencias, la residencia es el hogar de esta persona mayor. Es decir, los profesionales sanitarios vamos al hogar de estas personas mayores a realizar nuestro trabajo. Es su casa, su habitación es su casa y muchas veces esto se nos olvida y la perspectiva que utilizamos en el cuidar es como que están allí porque quieren que nosotros les demos un servicio, cuando ellos son los que están en casa. Me parece que esto es muy importante para entender el no uso de sujeciones o al menos, como ya desarrollarán mis compañeras más adelante, utilizar otras alternativas. Todo esto aparece en los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad.
Cuando hablamos de la autorrealización de las personas mayores, hablamos de que tienen que poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial, independientemente de cuáles sean sus condiciones, independientemente de que sean personas sin patología o con patología, incluida las personas que pueden tener una demencia como puede ser tipo Alzheimer. La dignidad y seguridad, verse libre de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales. Y muchas veces la sujeción es una forma de maltrato a la persona mayor, porque no es adecuado y porque no es necesario su uso o porque no vamos a buscar ese buen cuidado, sino ahora veremos que a veces puede haber un punto de comodidad o de facilidad desde la institución. Y luego, por supuesto, las personas deben recibir un trato digno independientemente también de otras características e incluso de su contribución económica. Y luego la independencia, pues habla de que tienen que vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades. Es decir, no es que ellos no son los que se tienen que adaptar al entorno en el que viven, sino que los profesionales sanitarios debemos adaptar el entorno en el que se vive porque es su casa y es su hogar. Y desde un punto de vista ético. Bueno, pues el maltrato es una vulneración de los derechos fundamentales de las personas. En este caso, el tema que nos ocupa atenta sobre la libertad del individuo, el respeto a su autonomía y el respeto a su dignidad. ¿Cuándo es un maltrato? Puede ser una acción única o repetida, una falta de respuesta apropiada y que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza, en el cual hay un daño, una angustia a una persona anciana y puede ser de diferente tipo. Esto es lo que ocurre con las sujeciones. La persona que acude a una residencia acude para que la cuiden, porque es una persona generalmente de alta vulnerabilidad y lo que espera es que los profesionales sanitarios la atendamos y la cuidamos como merece ser cuidada. A veces, bueno, en las instituciones donde existe todavía este tipo de sujeciones, de restricciones, lo que se ve es que muchas veces la cualificación del personal no está de acorde a la demanda de cuidados, o porque la cualificación no es suficiente o porque no hay un suficiente número de personas para atender a las demandas de cuidado de los pacientes. Las categorías de maltrato que suelen ocurrir en las personas mayores debido al burnout de los cuidadores está el infantilizar, es decir, tratar a las personas mayores como si fueran niños irresponsables en los que no se puede confiar o que no saben lo que les conviene. La despersonalización, de manera que se trata a las personas según un protocolo establecido en una residencia o en cualquier otro centro, sin tener en cuenta las características particulares y personales e individuales de las pacientes. La deshumanización, aquí ya no solamente es ignorar al anciano y despojarlo de su intimidad, sino también de cualquier capacidad para asumir responsabilidad en su vida. Y por último, la victimización. Aquí lo que se suele hacer es atacar la integridad física y moral de las personas mayores, pues a veces mediante amenazas, intimidación, bueno, pues a veces esas amenazas de se lo voy a decir a tu hija o ya verás lo que va a decir el médico o se lo voy a decir al terapeuta ocupacional. Pues esto a veces, por desgracia, todavía se da. Aquí, bueno, pues les presento un planteamiento que, bueno, pues que vemos que solamente el 1% de los casos de maltrato a las personas mayores se denuncian, lo cual no significa que no haya mucho más maltrato. Bueno, pues la persona la nueva norma lo que recoge es que la persona tiene que poder decidir, la persona que requiere la aplicación tiene que estar informada del uso de esta medida y que siempre se debe solicitar su consentimiento y si la persona es autónoma y rechaza cualquier tipo de restricción se debe respetar su decisión. Es decir, no es lícito acudir al familiar que sé que me va a decir que sí a mí, aunque sea en contra de lo que me ha dicho mi paciente. Por esta la importancia del consentimiento informado. Si se ha modificado la aceptación por representación, cuando haya que lo tiene que otorgar el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, pero siempre se tiene que tiene que atenderse al mayor beneficio para la vida y la salud del representado y es función de los profesionales del centro sanitario asegurarse que esto es así.
¿vale? No puede ser que venga que un familiar diga que sí sin enterarse de qué consecuencias puede tener esto. También es la teoría del mayor beneficio, es decir, que no solamente es el valor de la autodeterminación del paciente, sino que hay que valorar que eso que el paciente pide es bueno para el paciente. Y el representante no va a tener capacidad para tomar decisiones que van en contra de los que los profesionales de la salud consideran más adecuado para su familiar. ¿Vale? Porque van a tener que valorar todo esto, el alivio del sufrimiento, la conservación de la funcionalidad, la calidad y la duración de la vida. Es decir, que cuando no se puede otorgar el consentimiento informado, bueno, pues hay que ponderar la lex artis y es lo que debe predominar. Aquí entramos en lo que podemos denominar la ética del cuidado. Hay que ser muy exigentes en la humanización de la atención, es decir, cuidar no solamente es tener unos protocolos, sino que hay que tener humanidad y compasión. Es decir, estos términos, sobre todo el de compasión, está en desuso, pero básicamente lo que ahí queremos decir es que tenemos que tener en cuenta no solamente las necesidades físicas y cognitivas de nuestro paciente, sino también las emocionales, porque si no, el cuidado que haremos no será un cuidado empático, no será una escucha activa, que es lo que va a hacer posible que las necesidades individuales del paciente se puedan cubrir. Cuando no es posible evitar el uso de las sujeciones, bueno, pues lo que hemos dicho, el consentimiento informado, con todas esas características que tienen ahí muy importante el tipo de sujeción y las pautas de uso, y el que se haya hecho todo lo posible por tratamientos alternativos. No es posible, no se puede elegir una sujeción como primera posibilidad. Casos excepcionales, una urgencia vital que constituya un riesgo para el usuario o terceras personas. En los casos en los que un psicofármaco se utilice con otros fines terapéuticos, pues no se cumple, pues si no cumple los criterios de sujeción química o farmacológica, aunque tenga esos efectos, pues sí que se pueden utilizar. Y cuando los psicofármacos han sido prescritos por un médico externo y se desconoce la verdadera intencionalidad con la que se prescribe, pues se debe hacer un seguimiento muy exhaustivo, una evaluación de los mismos para poder determinar o no la pertinencia de su continuidad. Y además asegurarse de que no se utilizan con fines restrictivos y no terapéuticos. Es decir, como vemos, el cambio en este sentido es un cambio que debe hacerse desde todos los profesionales. Consecuencias del uso de sujeciones. Bueno, pues sí que todos los resultados que se han visto es que cuando hay sujeciones se aumenta caídas, se altera la marcha, las actividades de la vida diaria desaparecen, o sea, se aumentan, hay úlceras por presión, hay contracturas y siempre se han visto estudios comparativos con sujetos no sujetados, o sea, con residencias no sujetados. También las sujeciones se suelen relacionar con caídas previas, con uso de sujeciones, pero también se sabe que cuando se reducen estas sujeciones las recuperaciones son mucho mejores. Bueno, pues aquí les dejo, por si es de su interés, algún estudio más, pero también se ha visto incluso en sujetos con enfermedad de Alzheimer. También se han hecho estudios cuasi experimentales con enfermos de larga duración y también se ha visto que en todos los casos mejoran los pacientes a los que no se les da o no se les hace ningún tipo de sujeción. También se ha valorado en este caso el efecto de la eliminación de sujeciones nocturnas y también se ha visto que no se han encontrado tasas diferentes de caídas en sujetos que no sujetos, con lo cual tampoco parece que sea muy efectiva la sujeción nocturna. Por tanto, de manera resumida, las sujeciones, restricciones y demás atentan contra las libertades fundamentales provocando daño, sea o no visible. Hay que analizar el motivo de su uso, son la última opción, es necesario el consentimiento informado, no son inocuas,
pueden afectar desde un punto de vista físico, pero también desde un punto de vista emocional y psicológico, y esto podemos eliminarlo a través de la humanización de la intervención. Pues nada más por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, María. Ha sido muy interesante. Ahora vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente, que es doña Cecilia Rodríguez Bachiller Estaún. Cecilia es terapeuta ocupacional en la Agencia Madrileña de Atención Social. Su ponencia se titula «Cómo trabajar sin sujeciones desde la perspectiva del modelo de atención centrado en la persona, con productos de apoyo y modificación ambiental». Así que, pues nada, damos paso a doña Cecilia. Cuando quiera, puedes empezar. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? A ver, pues nada, os voy a ir contando un poquito. Espera, que nos vamos a recolocar, un momento. Las cosas del directo. Estamos aquí las dos juntas. Entonces, bueno, pues vamos allá. Bueno, pues esto es así, una dura pero una cierta realidad, ¿vale? Los centros que usan sujeciones defienden que son necesarias para evitar caídas, pero la realidad es muy diferente, ¿vale? Es una forma de maltrato, como decía María, por conveniencia al final de los trabajadores. Es mucho más cómodo tener a una persona sujeta porque no tiene el riesgo de levantarse y caerse bueno, a veces un castigo, ¿vale? Unas 55.000 personas son atadas o sedadas para reducir su agitación. Se añade un número considerable de personas que viven atadas además en su domicilio, ¿vale? Que me ha pasado muchas veces acudiendo a domicilios como terapeuta ocupacional para trabajar. Bueno, pues es que no puedo con mi madre, no puedo con mi padre y le tengo que sujetar con una sábana a la silla, ¿no? Entonces, bueno, estas cifras nos sitúan a la cabeza de los países desarrollados que utilizan las contenciones en personas con alteraciones cognitivas, ¿vale? Bueno, ¿cómo llegar a un centro libre de sujeciones? Pues voy a ir contándoos, ¿vale? Bueno, como os ha explicado ya María, un centro, lo que es la sujeción, un centro libre de sujeciones es aquel donde no se utiliza ningún tipo de sujeción física, entendiendo esta como limitación de la libertad del movimiento de la persona o de su actividad física, o de un acceso directamente a me pica la pierna, no me puedo rascar porque estoy sujeto, ¿vale? A través de un método físico externo aplicado sobre ella o adyacente a ella, ¿vale? Y no es fácil liberarse, os prometo que no es fácil liberarse de ella, ¿vale? La eliminación del uso de sujeciones en los cuidados de las personas, tanto físicas como químicas, tiene como objetivo favorecer la dignidad de la persona, ¿vale? Y la libertad. Entonces, aquí entramos en un cambio de paradigma, ¿vale? Este es el modelo de atención centrada en la persona, en la que a mí me gusta mucho trabajar con él, ¿vale? Bueno, la atención centrada en la persona es un modelo profesionalizado que busca cuidar apoyo a las personas porque pueden tener un control sobre su entorno, en sus cuidados, en su día a día, en su vida cotidiana y pueden desarrollar sus capacidades y sentirse bien, ¿vale? Un modelo profesionalizado que busca aumentar la calidad de atención desde dimensiones relacionadas con la calidad de vida, ¿vale? La atención centrada en la persona se aleja de modelos de cuidados tradicionales, donde la atención vive determinada por procedimientos uniformes derivados de las necesidades asociadas a clasificaciones de enfermedades, grados de dependencia. ¿Cuántas veces hemos oído vamos a colocar esta residencia o a colocar este centro por discapacidad, por grado de dependencia, por enfermedad, ¿vale? Sin tener en cuenta a la persona, ¿vale? Entonces, lo que al final es un modo organizativo, ¿no? Lo que en ocasiones se denomina como modelos de atención centrada en los servicios. Y es aquí donde podemos comenzar con el equipo de eliminación, a formar un equipo de eliminación de sujeciones, porque es importante la palabra equipo aquí, ¿vale? Debe aparecer un cambio de cultura, se debe estructurar los servicios para dar los cuidados necesarios a nuestros pacientes y además daremos una importancia a una buena praxis profesional donde el entorno y la provisión de apoyos ejercen un papel fundamental, ¿vale? La atención centrada llevada a la práctica, bueno, pues el interés por conocer y aplicar en los centros los modelos de atención centrada orientada a las personas. Su aplicación es especialmente dificultosa en los centros o servicios
que vienen presentando atención desde modelos centrados en la organización y en los servicios, así como aquellos que no tienen un buen clima de organización, ¿vale? Es muy difícil acceder a ser un centro libre de sujeciones si no hay un modelo de atención centrada en la persona. Avanzar hacia este modelo requiere liderazgo y compromiso de todos los responsables que trabajen en el centro y a nivel de entidades públicas y privadas, ¿vale? Porque además es un esfuerzo importante la implicación por parte de los profesionales que trabajamos en ellos. Pero es un esfuerzo que merece la pena, porque la atención centrada a la persona es un modelo de atención que busca una mejor vida, una mejor calidad de vida para las personas. Para todas las que conviven a diario en un centro o en un servicio, son personas que necesitan cuidados, sus familias, los profesionales, estamos un poquito al cargo de ellos, ¿no? Que es lo que comentaba María, que por eso nos lo dejan a nuestro cargo, es su casa, ¿vale? Entonces, me gustaría llevar a la importancia de un profesional de referencia. Cuando se decide desatar en el equipo, bueno, pues vamos a buscar profesionales de referencia que son los que nos van a guiar un poco en el camino arduo de retirada de sujeciones, pero a la vez muy bonito, ¿vale? Esto no quiere decir que no se preocupe y atienda solo a las personas que están a su cargo, porque es como profesional de referencia de X personas, no, ¿vale? Ni que sea el único profesional que tome parte en su cuidado. Significa simplemente que toma una especial responsabilidad hacia cada una de ellas en relación con el desarrollo de su plan de atención y de vida. Se convierte en el principal referente de la persona o de un pequeño grupo de personas y además guía a las familias en este proceso. Porque, claro, tenemos que desdecirnos, cuando empezamos a quitar sujeciones, tenemos que desdecirnos de aquello que hemos dicho que era bueno. O sea, atar a la persona, voy a sujetar, le voy a poner un cinturón porque resulta que se cae, y ahora tengo que desdecirme de esto, ¿no? No es tan bueno, vamos a quitarlo porque entonces, bueno, todo esto es muy importante formar a las familias, informar y formar a los profesionales que vamos a empezar a liderar un proyecto tan serio como este, ¿no? Porque al final hay gente que lleva sujetada a lo mejor 10 años a una silla. Y entonces el que tú le retires una sujeción implica muchos riesgos, ¿vale? Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado y siendo cautos, ¿vale? Un poco lo que os cuento, ¿no? Trabajar sin sujeción es un camino por recorrer. ¿Sujetar a alguien en contra de su voluntad es terapéutico? Pues ahí lo dejo, ¿vale? Yo lo que creo que lo más importante para comenzar a desatar, que ahí viene un poco lo gordo de mi ponencia, ¿no? Es la importancia de conocer a la persona, de ahí el modelo de atención centrada a la persona. Hay que conocer qué tipo de enfermedad, en este caso pongo demencia, pero esto también se puede hacer en cualquier centro de discapacitados o bueno, y yo creo que el GDS, el FAST son escalas que manejamos y que es importante el manejo de estas durante el proceso y el después, ¿no? También. La importancia de las alteraciones conductuales que van a llevar siempre a lo mejor a una posible caída, ¿no? Esta escala ABC que algunos conocemos, A como, bueno, es la situación que me pasa, ¿no? La B sería el pensamiento, como lo interpreto, ese que me está pasando, y el C sería un poco la consecuencia, ¿vale? Que puede ser emocional o conductual, ¿no? Cómo me siento o cómo actúo. Si yo conozco bien qué patología tengo, conozco bien cómo es mi persona y qué es lo que le puede alterar, siempre va a ser mucho más fácil evitar una caída que si no lo conozco, ¿vale? La importancia de la creación de entornos y la importancia de los terapeutas ocupacionales en este aspecto, porque nos dedicamos a ello, porque nos dedicamos a conocer los productos de apoyo, a saber qué es mejor y qué no es mejor, adaptarnos a la vida. Hay una frase que a mí me encanta que es: el médico me dio la vida, pero el terapeuta ocupacional me enseñó a vivirla, ¿no? Pues es un poco esto, ¿vale? Lo mismo con el conocimiento sobre productos de apoyo bueno, pues que son muy importantes y que a continuación, más adelante veremos para poder llevar a cabo este proyecto tan bonito, ¿vale? Una cosa importante es hacer un estudio exhaustivo del centro, ¿vale? Bueno, pues el
cambio de cultura es importante, es un poco el modelo que os contaba de atención centrada a la persona, saber qué ventajas y desventajas tenemos, hacer un estudio de caídas exhaustivo también de pues, si se producen más en la noche, en la habitación, yendo al comedor, en el pasillo, en el baño. Bueno, pues un estudio importante, ¿vale? Estudio de las sujeciones que tenemos. Esto es fundamental porque hay gente que lleva con sujeciones desde hace 10 años y no se han revisado. Entonces, si no se revisan, pues a lo mejor la lleva desde el 2011 y estamos en el 2022 y no se ha revisado nunca el por qué lleva esa sujeción. Se cayó un par de veces y se decidió atar. Vale, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Esa importancia de este estudio. El manejo racional de psicotrópicos y polimedicación que hacía alusión María, un poco esto es muy importante porque nos va a incidir, pues se acaba de tomar la medicación en la hora de la cena y se ha quedado justo dormido y ha tropezado, ¿no? Pues este tipo de cosas, pues a lo mejor hay que acostarle antes o darle la medicación en la cama, ¿no? Es una atención centrada en la persona, no tanto en la institución, ¿vale? Información y formación al personal y a las familias. En mi caso, en el centro donde yo lideré el proyecto en el año 2014, hicimos una formación y atamos literalmente a las familias, a las sillas, con una jarrita de agua, y bueno, pues ahora 2 horas ahí sentado y no te muevas porque no puedes. Y me pica aquí, no me puedo rascar. Y bueno, pues un poco por ponerse en el lugar, ¿no?, de la persona que está sujeta, ¿vale? La elaboración de registros es fundamental porque ahí va a quedar todo registrado. Lo que no se registra, lo que no queda sobre papel, lo que no queda sobre el ordenador, no vale. Entonces, de cara a lo que hablaba María de leyes y problemas un poco que se pueden venir a nivel de familiar, denuncias y demás, es súper importante tener registros, ¿vale? Registrar una preconducta y la postconducta, ¿vale? El manejo de las barandillas en la cama, exactamente igual. Los aspectos organizativos, también lo hablaba María, el tema de las rondas nocturnas, el ver si a lo mejor hay que aumentar las rondas para una persona o no hace falta. Un poco esto es el conocer a la persona, ¿no?, el conocer a nuestro paciente. La actitud de los profesionales, esto es fundamental, que luego nos hablará Ángela un poco de este tema, ¿vale? Elaborar un comité de sujeciones, un comité de caídas, todo esto es muy importante para ir llevando un conteo exhaustivo de las sujeciones, ¿vale? La participación del equipo es fundamental, documentos, protocolos, ¿vale? La gestión del entorno, la seguridad física pasiva, eso también luego os contaré un poquito más, y la seguridad legal, ¿vale? Esto es como el principio de empezar a desatar, ¿vale? Porque si no tenemos todo esto, no podemos, no debemos también, ¿vale? Bueno, aquí os pongo un poco los inconvenientes y las ventajas de los centros libres de sujeciones, ¿vale? Cuando pues intolerancia a la actividad, la disminución del apetito como consiguiente una desnutrición, la ira, la vergüenza de estar sujeto, ¿no? El aumento, por supuesto, de las UPPs, la osteoporosis, al final no te mueves, ¿no? Esa rigidez se produce porque estás sujeto durante muchísimas horas. Entonces, produce una serie de problemas y de patologías que a la larga pues van a hacer mucho daño a nuestros pacientes, ¿vale? Depresión, una atrofia muscular, la ansiedad, apatía, agitación física. No sabéis lo que desciende la agitación física en los centros libres de sujeciones. De verdad que es importantísimo esto, ¿vale? El aislamiento, ¿vale? ¿Qué pasa cuando somos un centro libre de sujeciones? Pues hay una disminución en las alteraciones de conducta bastante importante, una limitación de los diferentes sentimientos negativos, menor probabilidad de caídas, porque además has adecuado el entorno, te has puesto con relación con los fisios para trabajar la fuerza, la masa muscular, la marcha que está perdida quizá por esa sujeción, ¿vale? Menor probabilidad de sufrir escaras, por supuesto, y menor pérdida de masa muscular, ¿vale? Porque al final continúan moviéndose, no hay ese inmovilismo que es tan duro para ellos, ¿vale? Bueno, eso es lo que os comentaba un poco antes, ¿vale? De estudio de caídas. Os he cogido uno un poco general de cómo pueden ser y de qué gráficas podemos hacer que nos pueden ayudar, ¿vale? Por lugar y por horas. Esto es importantísimo porque, por ejemplo, aquí vemos en
en caídas. En la habitación se producen el 51% de las caídas, porque al final es cuanto más tiempo pasan solos. Entonces, la habitación es de las cosas que más vamos a adecuar en esta gestión del entorno de productos de apoyo que os hablaba, ¿vale? El resto de espacios, ascensor, los gimnasios, exteriores, comedores, bueno, pues eso ya depende un poco de lo que podamos tocar y de lo que podamos mover a nivel de entorno, ¿vale? Y a nivel de personal que tengamos con nosotros. Que esto es importante decirlo, que siempre me lo dicen cuando hago algún proyecto de estos, es que no tenemos suficiente personal, nosotros no aumentamos el personal, lo que aumentamos fue la calidad del cuidado, es decir, dejamos el móvil aparte en los salones comunes o en los comedores y estamos pendientes de nuestro paciente, porque nuestro paciente ya no va a estar sujeto. Cuando está sujeto no tenemos problema, porque no se mueve, pero cuando ya no está sujeto, si estamos, ¿no?, en estos momentos del móvil o me pongo... Todo se puede hacer, yo creo, ¿no?, que hay momento para todo, pero la vigilancia es fundamental. No el aumento del personal, sino la vigilancia del personal, ¿vale? De los cuidados de atención directa. En horarios, pues entre las 8 y las 10, que son los cambios de que voy a acostar, entonces a lo mejor uno si quiere ir antes a la habitación, entonces se produce una caída en el pasillo. O sea, es un poco, cada centro tiene que hacer su estudio de caídas porque en cada centro será diferente. Yo es verdad que si tengo que apostar, apuesto que en la noche y la habitación son las más complicadas, ¿vale? O sea, donde más se producen, pero luego cada centro tiene que hacer su estudio, ¿vale? Bueno, os he puesto algunos tipos de sujeciones, bueno, sistemas para camas, sillas de ruedas, mecanismos de cierre, los abdominales, bueno, es que hay un montón, ¿vale? Los petos, los de tronco, hay un montón, pero todos al final hacen la misma función, que es restringir tu movilidad, restringir tu autonomía y bueno, en la cama son muy, muy brutales porque encima van acompañados de barandilla generalmente, ¿no? Además de atarte a la cama, te voy a poner una barandilla por si acaso. Entonces, es importante luego el manejo de la retirada de esas sujeciones en función a cómo las hayas puesto y lo que tenga puesto, ¿vale? Porque si tú retiras una sujeción en cama, pero no retiras una barandilla, corres el riesgo de que claro, como ya no está sujeto, decida lanzarse por la barandilla o quedarse enganchado y de ahí un poco las muertes por asfixia o por... Entonces, bueno, todo es el pez que se muerde la cola, ¿vale? Vale, alternativas en productos de apoyo hay infinidad y todo lo que os dé, como decía un gran amigo y doctor, el doctor Antonio Burgueño, los productos de apoyo y las alternativas según te dé el músculo de la creatividad. Esto es así. Entonces, bueno, camas bajas, todos los conocemos, ¿vale? Son muy caras, también se sabe que este material es caro. Pero nosotros hemos llegado a hacer, bueno, pues colchones al suelo, no hay somier, y entonces te adapto la habitación un poco con las medidas que sean necesarias para que tú no tengas, si sufres una caída de la cama, no tenga consecuencia grave. Lo importante de la caída, porque esto es importante, caerse, se van a seguir cayendo, igual que se cae un niño de 2 años que está aprendiendo a andar o de 1 añito, ¿vale? La cosa es mitigar esa caída, que no tenga una consecuencia grave. Entonces, para ello tenemos colchonetas de todo tipo de grosores, colores, alturas, dimensiones y de todo, ¿vale? Incluso la cama la pegamos a la pared, colocamos una colchoneta pegada, anclamos una colchoneta a la pared para que si la persona tiene esa capacidad de moverse, pues no lacere, ¿no?, contra la pared. O sea, hay infinidad de cosas que se pueden hacer y eso es cuestión de todo el equipo, ¿no?, de ayuda. Las bases antideslizantes van a ser de gran ayuda para la retirada de las sujeciones, ¿vale? Esto es el producto estrella, como yo lo llamo, porque bueno, pues te evita deslizamientos hacia, ¿no?, esto que te escurres hacia abajo, te evita los deslizamientos de tronco hacia los lados cuando no hay control de tronco y bueno, son bastante útiles, ¿vale? Las hay además de muchísimos tamaños para sillas pues desde 42 centímetros hasta 54, ¿no? Todos los tamaños de sillas que los terapeutas sabemos que existen. Bueno, pues hay un montón de tamaños, ¿vale? Las sillas de ruedas basculantes, dependiendo siempre y cuando no te restrinja, como explicaba antes María, ¿vale? Yo esta la suelo hacer para controles de tronco, ¿vale? Porque
te favorece el posicionamiento además y te evita una posible caída, sobre todo hacia adelante. Es muy importante, aquí hago hincapié en que si queremos hacer una retirada de sujeciones en nuestro centro, no se hagan en las sillas de ruedas, ¿vale? Cuando nosotros decidimos retirar una sujeción, lo hacemos en una silla de 4 patas o en un sofá. No lo hacemos en una silla de ruedas porque como se cae con todo el equipo, ¿vale? Ni siquiera frenada, ¿vale? Esto es un apunte muy importante que creo que os va a evitar muchos disgustos, ¿vale? Bueno, las medias barandillas son maravillosas para cuando queremos retirar una barandilla completa, ¿vale? Porque sirven de apoyo además postural, al igual que los triángulos, para hacer el cambio postural y además no te limita el movimiento. Hay millones de tipos, os he puesto estos dos, pero bueno, hay infinidad de ellos, ¿vale? Son al final alternativas que podemos ir usando en nuestro día a día que nos van a ayudar a trabajar. Esto al final, este proyecto es un proyecto de ensayo-error, pero en el que el error hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que andar con pies del plomo, conocer bien al paciente, centrarnos en la persona, en un poco lo que hacía alusión al principio, ¿vale? Las rampas y las tiras antideslizantes también son muy buenas, ¿vale? Las hay, como veis, negras, las hay transparentes. Esto también hay que conocer al paciente, porque si tú le pones a una persona con una enfermedad de Parkinson una rampa antideslizante, una tira antideslizante, seguramente favorezcas más esa caída. Entonces, pues esa marcha parkinsoniana, ¿no? Entonces hay que conocer, hay que saber, hay que probar y hay que observar y hay que registrar para poder adaptar todo este tipo de productos. Yo os doy ideas, pero lo que funciona en uno no funciona en el otro, ¿vale? Esto no es la purga para todos, ¿vale? Cada uno va a funcionar de una manera o de otra. El hacer caminos, esto funciona muy bien, por ejemplo, aquellas personas que mantienen bipedestación, se levantan de la cama y a lo mejor al ponerse en bipe, pues se orinan justo, ¿no? Porque este efecto de vejiga cae y se orinan, entonces ese suelo queda mojado. Bueno, pues cuando tú pones este tipo de tiras, evitas muchas caídas porque cuando va andando hacia el baño, si además le haces un camino hacia el baño con estas tiras, le favoreces la orientación y no tiene tanto riesgo de caída porque el suelo no resbala, ¿no? Esto, bueno, pues son truquitos que uno va aprendiendo después de tantos años, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poco los productos de apoyo y mi ponencia. Cualquier cosa, pues ahora nos preguntáis, ¿vale? Esto es que ella es la que sabe. Genial, Cecilia. Muy interesante. Y ahora, pues ya para finalizar, vamos a continuar con doña Ángela María Ureña Escobar. Ángela es terapeuta ocupacional y su ponencia va a tratar sobre la comunicación, ese elemento indispensable para eliminar las sujeciones. Así que nada, doña Ángela, cuando quiera. Vale, dame un segundín que se termine de cargar aquí la presentación. Estupendo. Vamos muy bien en tiempo. Vale. Vale, no sé si se ve mi presentación. ¿Se ve? Sí. A ver, ahora. A ver ahora. Creo que ahora sí. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, pues bueno, hola de nuevo. Yo voy a hablar sobre la comunicación, un elemento indispensable para eliminar sujeciones y que además es algo muy básico, porque bueno, pues es la comunicación, pero también es algo muy abstracto. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo lo más dinámico que pueda y transmitiendo ejemplos que me han pasado a mí en mi práctica clínica de manera que lo podamos entender mejor. Los apartados que vamos a abordar va a ser por qué merece la pena eliminar sujeciones, la comunicación y transdisciplinariedad y, por último, las claves para mejorar la comunicación con el equipo de profesionales implicados. Bien, pues como rescatando un poco lo que han compartido mis compañeras, podemos concluir que las sujeciones y su aplicación es algo cuestionado
por la ética de los cuidados y por la bioética, ya que incide de manera directa y negativa sobre aspectos básicos del ser humano, como son las necesidades y la calidad de vida. Por ello, ha comenzado a emerger un cambio cultural asistencial en el que los profesionales están comenzando a, pues bueno, a plantearse un poco el uso de las sujeciones y su efectividad. De manera que ya no solo miramos hacia afuera, sino que también miramos hacia adentro. Con esto quiero decir que ya no solo miramos a la persona que tiene un problema y por eso la tengo que sujetar, sino que miro hacia adentro, hacia lo que yo hago. Y bueno, pues en muchísimas ocasiones lo que ocurre es que yo no estoy ofreciendo un cuidado que satisfaga las necesidades de la persona y no le estoy dando un entorno que también satisface esas necesidades, de manera que muchas veces es lo típico, no, es que no para y se levanta. Bueno, pues igual es que, aparte de que lo necesita moverse, pues igual tengo yo que ofrecerle un entorno que le permita moverse con seguridad. Elemento clave en el proceso, la comunicación. Bueno, todos de base sabemos que es la comunicación, ¿verdad? Que es el proceso por el cual transmitimos y recibimos información. Pero llevando este concepto de comunicación al ámbito de los cuidados asistenciales, a mí me gusta verlo como la capacidad que tengo yo de hacer partícipes a los demás de lo que yo tengo, ¿no? De manera que podamos conseguir un fin común. Esta comunicación, en el caso de la eliminación de sujeciones, se va a hacer desde tres perspectivas: la perspectiva de la persona, la familia y los profesionales. Esto es un flujo muy importante porque hay que cuidarlo de manera que no se rompa, porque en el momento en que hay un problema de transmisión de la información, ya sea con la persona, con la familia o entre los profesionales, el proceso no va a ser eficaz. Entonces, voy a rescatar un ejemplo, ¿vale? Que muchas veces las familias van al centro y todos los profesionales podemos hablar con ellas. Si yo no he consensuado con mis compañeros qué información voy a transmitir a la familia, muchas veces se da el fenómeno del teléfono escacharrado un poco, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y este proceso es un proceso que hay que tratar con mucha sensibilidad. Y en muchas ocasiones la familia igual al principio está de acuerdo, pero luego no, porque un día algún profesional le dijo, bueno, pero está muy tontón, mira a ver si se va a caer. Entonces, bueno, hay que cuidar mucho ese flujo de información de manera que no haya ahí problemas en el camino. Vale, comunicación y transdisciplinariedad. Bien. Basándonos en una de las premisas del trabajo transdisciplinar, como es el planteamiento conjunto de objetivos y posterior trabajo coordinado para conseguirlo, uno de los ingredientes que más positivamente puede influir en el proceso es la comunicación, ¿vale? Ya que cuanto más continua, directa y concreta sea esa información, mayor flujo de información manejaremos todos los profesionales, de manera que nos vamos a poder anticipar a posibles complicaciones. ¿Qué ocurre con esto? Que para ello no solo vale con la voluntad de los profesionales, que muchísimas veces está y de sobra. El problema es que es necesario también un cambio organizacional. ¿Por qué? Porque la organización tiene que promover espacios de reflexión y comunicación accesibles para todos sus profesionales. Porque, bueno, en muchas ocasiones a la organización, pues como han comentado mis compañeras, no hay profesional, no hay tiempo. Entonces, ¿de dónde podemos quitar tiempo? De reuniones. Y las reuniones, pues es algo muy importante si queremos llevar a cabo procesos como este, en los que la comunicación, como he comentado, tiene que ser continua y muy rica en contenido. Vale, por último vamos a abordar las claves para mejorar la comunicación con el equipo de profesionales implicados. Bueno, he rescatado algunas de las claves que para mí en el proceso han sido más relevantes
Y bueno, pues la primera es la empatía, que al final es muy básico, es cómo nosotros participamos de manera afectiva en las realidades, pues tanto de la persona, de nuestros compañeros y de la familia, que es la que también vive el proceso y además lo tiene que vivir desde fuera, al estar su familiar institucionalizado en el caso de las residencias. El siguiente sería saber escuchar, porque siempre hay que saber escuchar respetando el conocimiento de los demás, que siempre es algo rico, escuchar a los demás. Ser resolutivo. Con esto quiere decir que cuando observemos un problema o una problemática, siempre de antemano poner una solución. En el caso de las residencias, que es donde yo trabajo, pues los profesionales de la gerencia tienen muchas cosas que hacer y muchas veces vamos como a, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces, bueno, yo con el tiempo he aprendido que muchas veces si voy con la solución antes de estar, pues, esto está mal, al final conseguimos lo que buscamos antes y pues sin entrar en confrontaciones. Empoderamiento, porque es necesario el empoderamiento individual para poder converger al empoderamiento colectivo. Capacidad de análisis. Con esto me quiero referir un poco a lo que hablaba al principio y es que es muy importante saber mirar hacia afuera, de manera que hacia afuera y hacia adentro, de manera que no solo veamos los problemas que son ajenos a nosotros, sino que analicemos qué tipo de cuidados damos, si realmente la persona nos está entendiendo, si realmente la persona tiene sus necesidades cubiertas y qué tipo de entorno estoy favoreciendo yo para que pueda participar. Es decir, que el entorno sea muy favorecedor para su participación. Y por último, una relación horizontal en la que todos somos iguales, contamos igual y conseguimos un enriquecimiento colectivo. Y nada, esto sería un poco todo. Ahí tenéis mi correo por si me queréis hacer alguna pregunta o además de las que hagamos por aquí. Y nada, muchísimas gracias por escucharme. Pues nada, muchísimas gracias, Ángela. La verdad que hemos tenido una suerte de teneros a las tres y que podamos aprender, ¿no?, de este tema tan delicado y cada vez que se tiene más en cuenta. Y ahora pues vamos a ver si los congresistas que están conectados hay una persona que ha escrito, vamos a ver lo que ha puesto. Dice, creo que en España tenemos un grave problema con el tema de las residencias de ancianos. Cada vez más caras y cada vez más deficitarias en el personal, no se hace nada. Aquí comentabais vosotras antes que a veces no es tampoco la cantidad de gente que tengamos, ¿no?, la cantidad de profesionales, sino el cómo hacerlo. Entonces, no sé qué podéis comentar. Es verdad que muchas veces las residencias es donde menos personal tenemos. Es verdad que a lo mejor en otras entidades públicas, pues a lo mejor sí contamos con más profesionales, pero bueno, no sé de vuestra experiencia lo que podéis comentar de este punto. Hombre, yo que antes hacía alusión, porque es verdad que me ha pasado mucho, es que no vamos a poder hacerlo porque no somos suficiente personal, porque yo creo que esto no es, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, no me salía la palabra. Al final yo creo que se puede, sí se puede y no hace falta aumentar el personal. Lo que hay que aumentar es la calidad de trato, es decir, el cómo vigilo a esa persona, porque claro, al final cuando están sujetos, están en una silla sujetos, no se mueven, no tenemos riesgo de que esa persona se caiga o de que sea una deambulación errática de base, entonces se vaya, ¿no? Ese riesgo de fuga tan temido que tenemos en algunas residencias. Entonces, yo creo que es más la importancia del cuidado de la persona de atención directa que de la sujeción en sí. Es verdad que hay días puntuales y por eso siempre lo digo. Al final, cuando haces una retirada de sujeciones, cuando empiezas en un proyecto tan gordo como este, vas muy paulatinamente, vas muy poquito a poco. Primero empiezas por un residente, haciendo una observación durante 15 días aproximadamente, 20 días, el tiempo que se necesite. Entonces, tú no vas a desatar a todo el mundo de golpe, porque entonces... Claro, entonces, como vas a ir poco a poco, tú vas a ir trabajando con el personal esa atención directa, nosotros teníamos personas ya, claro, llevábamos
pues desde el 2014 siendo libre de sujeciones, que estaban poniendo el comedor, las TKs, las auxiliares, y eran capaces de tener un ojo aquí y otro aquí. O sea, era increíble, porque al final esa capacidad la desarrollas. Esa capacidad que tenemos algunas madres, bueno, algunas no, todas las madres, de Dios mío, se va a caer, le engancho, pues esa capacidad la acabas desarrollando con este tipo de proyectos, porque tienes que poner los 7 sentidos. Entonces, claro, yo creo que luego yo creo que es más deficiente a lo que voy, que comentaba, que no hay un modelo centrado en la persona, que se trabaja con un modelo centrado en la institución. Ahí sí veo el problema, no tanto en el personal. Veo el problema en que se trabaja, va a quedar fatal, pero me da igual, para ahorrar. Se trabaja para no dar una buena calidad a nuestros mayores o a nuestros pacientes. Ya, insisto, no solo hablamos de personas mayores, que son al final, creo, las más vulnerables y las que más sufren este tipo de sujeciones, ¿no? Pero yo creo que va más ahí, voy más ahí, al que no está centrado en la persona, está centrado en la institución. Sí, yo creo que es un cambio de cultura, ¿no? La sujeción se ha visto como algo que no pasaba más. Pues a ver, si no se puede caer, pues si se va a caer, pues le sujeto, porque es la manera de no hacerlo. Eso es. ¿No? Si nos lo llevamos a otro terreno, pues también en niños se ha utilizado mucho cuando, uy, se va a mover, le hemos metido en un corralito. Es decir, que no hemos visto cómo eso puede influir, ¿no? Entonces, yo creo que esto lo que realmente supone es un cambio de concepción. Creo que además en nuestra sociedad me temo que somos muy ajeístas. Hay una cultura de no ver bien a los mayores. Son como algo que, bueno, están ahí, llegan, pero ya, ¿para qué? No son muy útiles. Y entonces se permite llegar a excesos que no se nos ocurriría ese mismo exceso llevarlo a otro tipo de población. Entonces yo creo que esto pasa por entender lo que es una persona mayor, ver que esto es un proceso de vida por el que, si Dios quiere, todos llegaremos, malo el que no llegue, que esa persona mayor sigue siendo persona y tiene la misma dignidad que una persona joven y que, por tanto, el trato que se le tiene que dar es el que le corresponde por ser persona, mucho más allá de otras cuestiones. Entonces, me parece que esto sí va a exigir no solamente desde un punto de vista institucional una creación de protocolos, porque entonces volveremos a estar en lo mismo, en protocolo por el protocolo, en no valorar a la persona, a cada una por lo que es. Y yo creo que aquí también es donde hay que hacer un poco de auto... No sé cómo decir, o sea, hay que mirar para adentro. Creo que las instituciones, las residencias tienen que mirar para adentro y realmente plantearse por qué existe esa residencia y para qué están ellos en esa residencia. Porque es verdad que muchas veces esto se ha convertido en una máquina de hacer dinero porque cada vez somos más mayores. Pero es una máquina de hacer dinero porque no vemos a las personas realmente que tenemos ahí. Entonces yo creo que efectivamente el cambio no es tanto de tener mucho personal, porque podríamos tener muchísimo personal y que el trato tampoco fuera bueno, sino que el personal que tengas, le tengas formado, que de verdad entienda lo que es una persona mayor y que esté comprometido con que la calidad de vida de esa persona mayor tiene que ser tan buena como pueda ser, su 100%, que no mi 100%. Y yo creo que es ahí donde podemos buscar el cambio. Pues sí, la verdad que es un tema que yo creo que tenemos que estar todos, desde las residencias, incluso desde los centros de primaria hasta el hospital de especializada, incluso se podrían hacer como unas formaciones, formaciones que se dieran ya desde... Tenemos a los enfermeros, terapeutas ocupacionales, médicos que van a los domicilios a hacer ese seguimiento de todos esos pacientes que tenemos inmovilizados en su propia casa, igual que en la residencia. Pero claro, si a nivel de organización y de instituciones no llevamos a cabo ese cambio a nivel de profesional y a nivel de la población, porque me ha encantado cómo habéis extrapolado esto a la infancia. Son los dos grupos más vulnerables que tenemos, la infancia, los niños y el adulto y el anciano, perdón. Entonces, a los niños desde que empiezan a andar los ponemos en la trona,
los ponemos en que a lo mejor no es para comer, en ese momento no tiene que comer, pero como no queremos que tenga algún peligro, la trona, o la sillita, o a zonas de corralito, como estáis comentando. Eso ya, en la mentalidad general, ya empezamos así. Claro, luego ya en el anciano, pues ya tenemos esa cultura. Para mí es muy importante, como sanitaria y como persona, que empecemos a hacer este cambio de paradigma, ese cambio de cultura. Y qué idea incluso de promoverlo desde formación específica, desde un centro de salud que igual se da una formación para diabéticos, igual para la familia y hacer grupos e ir formando desde varias instituciones. Eso sería empezar a cambiar un poco la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad. Sí, porque además, bueno, estaba leyendo el comentario de esta persona que decía con su madre con 57 años. Sí, lo estaba pues leyendo a ver, también. efectivamente, su caso particular pues no es en absoluto ético. Pero también a veces hay que plantear que estas cosas nos tocan cuando nos tocan de manera personal. Es decir, probablemente esa situación se estaba dando ya antes o con otro tipo de personas. O sea, realmente no es ético, eso no se puede hacer y en esa residencia seguro que faltaba personal sanitario por lo que indica. Pero yo creo que tendríamos que ahondar un poco ahí, o sea, es decir, ¿cuál es el motivo real por el que yo sujeto a un niño, por el que yo sujeto a una persona mayor? Pues al final no deja de haber ahí un componente también de comodidad del propio profesional. Sí. Igual que cuando tú sales con unos amigos, al niño le sueltas el móvil porque es mucho más fácil que esté entretenido con un móvil a que tú estés pendiente de que el niño corretea. Entonces yo creo que esto a veces, pues es verdad que ahora estamos hablando de residencia, lo extrapolamos a residencias, pero creo que a lo mejor hay que hacer un poco una autocrítica también de cómo sin querer a veces esto lo vemos normal en cosas muy básicas de nuestra vida diaria. Y que luego también es verdad que la formación de los profesionales es muy importante, porque también hay residencia en donde es verdad que a lo mejor no hay TCAE, simplemente gerocultoras, que son personas que han cuidado pero que no tienen esa formación, o en los domicilios. Entonces, tampoco se les enseña a hacerlo de otra manera. Y si yo vengo de un entorno o de un contexto donde esto se hacía y estaba bien, ¿por qué no va a estar bien que yo lo haga? Porque a lo mejor que yo lo haga, lo vemos muy mal en este caso, pero se me ocurre. ¿Cuántas personas que tienen un cuidador porque su madre tiene Alzheimer o tal, solo tienen un cuidador que está las 24 horas del día de lunes a domingo porque es interna y además no puede atar? O le parece horrible que ate, a mí también, pero alguien se ha planteado que es que a lo mejor ese auxiliar tiene que haber uno de mañana, uno de tarde y uno de noche para que descanse, para que se puedan dar unos buenos cuidados y para que su madre pueda no estar atada. Quiero decir que yo entiendo el planteamiento de que no hay gente que las residencias, y creo que es verdad que hay cosas que no se hacen bien, pero creo que también es imprescindible mirar para adentro y que cada uno también analice eso, porque yo eso me lo he encontrado y Cecilia seguro que también. No, es que necesito una interna, vale, ¿cuántos días? Uy, no, 7 días a la semana. ¿Cuándo descansa? Un ratito, una tarde. Eso ¿perdona? No y tú quieres que... son malos cuidados. Efectivamente. O sea, es un mal cuidado, una mala praxis y cuando tú llevas a tu familiar, ¿no? Como decía esta compañera que había llevado a su madre, que igual lo estaba leyendo... con 57 años por una fractura de cadera, creo que me ha parecido leer. Sí. Al final te llevas una experiencia nefasta con respecto a tu primera vez, por decirlo de alguna manera, en la residencia. No siempre es así, no, o sea, en este caso tuviste muy mala suerte, de verdad que es una faena enorme porque no. Si hay buenos profesionales, esto no tiene que pasar, está clarísimo. Pero la diferencia es verdad entre un gerocultor y un TCAE hace mucho, porque al final es una diferencia de conocimientos de cara a la persona y ya no solo de conocimientos, sino es que este trabajo, todas estaremos de acuerdo, es que es completamente vocacional. Completamente vocacional. Entonces, cuando tú tienes a un TCAE al otro lado que no tiene esa, vamos a decirle, pasión por su trabajo, los cuidados se ven un poquito mermados a veces. Yo, relativo a lo que acabas de decir tú, Cecilia, coincido totalmente y es que yo me he dado muchas veces cuenta de que es increíble la falta de especialización, formación que hay y muchas veces, por supuesto, es culpa de los centros porque, bueno, ya sea gerocultor o TCAE, bueno, es tu obligación formarlos de manera que entiendan todo y es que yo he tenido casos, por ejemplo, de
gente que hoy andaba y al día siguiente llegaba y me decían, lo siento en una silla de ruedas. ¿Y por qué haces eso? ¿Tú entiendes realmente qué conlleva sentar a una persona en silla de ruedas? Y luego ahondas un poco y efectivamente no lo saben. Entonces, como para ellos es cómodo, lo hacen. Pero realmente luego les preguntas y dicen, ay, no me digas que conlleva todas estas consecuencias. Sí, pues es igual como datar. Ella muchas veces consideran al anciano, pues por estas conductas de ajeísmo, que no se da cuenta, él no sabe, da igual, en plan, lo ato porque tampoco se va a enterar. Y realmente es que eso conlleva tantísimas consecuencias negativas que es que, vamos, es súper importante no hacerlo. Y yo creo que mucho de esto es que en los sitios, en las gerencias, no promueven la formación. Porque yo, por ejemplo, como terapeuta, cuando he empezado a trabajar en geriatría, ya me he buscado yo mis herramientas para formarme. Pero claro, si tú encima no tienes a lo mejor esa pasión, como has comentado, vocación de decir, bueno, si esto no sé, voy a buscar. Necesitas que la organización donde estás te lo dé, porque si no es que qué tipo de atención le estamos dando a los familiares y a sus familias. Que es muy duro que tu familiar quiera hacer las cosas, sus necesidades en el váter y le digan, no, un pañal, porque para ellas es en plan, pero ponte el pañal, que no pasa nada, que no te dé vergüenza, somos nosotras. Ya, bueno, pero respeta su decisión y su calidad de vida, su dignidad. Totalmente. Sí, mira, comenta Paula, pobres te caes, efectivamente, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotras las terapeutas ocupacionales trabajamos codo a codo con ellas, porque al final nuestro trabajo, nuestra principal labor es mantener esa autonomía de nuestros pacientes y tenemos que trabajar con ellas para dar las pautas necesarias para que se cumplan los objetivos que ese usuario necesita, no los nuestros, sino los del usuario, ¿no? Entonces, muchas veces están muy desbordadas, porque efectivamente he leído también antes, que creo que ponían que había en residencias públicas de la Comunidad de Madrid, que doy fe de ello, que hay 2 CKEs para 40. Sí, o sea, es así. Por eso digo que al final el trabajo se basa en una atención centrada en la institución, no en la persona. Una persona no puede tener a 20 pacientes para él solo, porque es imposible. Y Juanjo, te doy totalmente la razón, porque yo vengo de trabajar en una muy grande de la Comunidad de Madrid y de 15 años de experiencia como terapeuta, que al final te encuentras de todo y de momento me lo he encontrado mejor en las privadas que en las públicas. Sí, De bueno, momento. Sí, pero también en las que son grandes. Hombre, claro. Es verdad que pasa un poco lo mismo. Sí. Es decir, yo creo que un criterio para buscar una buena residencia, yo siempre cuando alguna persona me ha preguntado, digo, pregunta cuántas auxiliares hay por planta. Porque a mí el que ya me digas que hay 2 en una planta de 20 o hay 4 en una planta de 20, ya me va a dar muchas pistas de un poco por dónde va, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante, pero también parte un poco de lo mismo. ¿Por qué? Pues porque quien tiene que organizar eso no entiende este cambio de paradigma o se hacen leyes en las que no se da un dinero para que esto se pueda hacer. Porque, claro, en las de comunidad autónoma se entra por oposición, esto es lo que hay. Sí. En las privadas no es por oposición, pero si tú tienes plazas públicas en la Comunidad de Madrid, o la Comunidad de Extremadura, o la que corresponda, no eleva las ratios, pero tampoco da una ayuda o no hace un buen seguimiento de eso, que muchas veces pasa, pues al final estamos en las mismas y que muchas veces la persona que se encarga de eso no es sanitario, con lo cual desconoce absolutamente estas implicaciones. Entonces, eso también pues creo que es un problema de base, ¿no? Bueno, de base no, al revés, de pirámide, ¿no? Sí. La persona que está dirigiendo toda la parte de residencias pues es un ingeniero agrónomo. Bueno, pues es que no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y bueno, que es lo que estamos diciendo, que esto supone un cambio de paradigma y esto sabemos que siempre se hace muy lento. Los cambios de marcos de abordaje, los cambios de paradigma, los cambios de mentalidad, bueno, pues esto... Y al final es eso, que cuando tú quieres empezar un proyecto tan bonito de retirada de sujeciones, porque de verdad que es un proyecto muy bonito,
Es muy complicado, pero es muy bonito porque beneficia mucho al usuario que lo padece. Creo que las altas esferas, porque nosotros somos simples terapeutas ocupacionales, maravillosos, pero simples terapeutas ocupacionales, no tenemos potestad para poder ayudar, para poder enfocar o dirigir un proyecto, o sea, porque yo lo puedo hacer perfectamente, me siento completamente capaz de dirigir un proyecto de retirada de sujeciones, pero si no te dan la oportunidad, porque las altas esferas no tienen ni puñetera idea, con perdón de la expresión, de lo que es un proyecto como es retirada de sujeciones, es muy complicado trabajar. Sí, mucho. pero incluso mucho más allá, porque ni siquiera el director de la residencia o directora de la residencia lo sabe. Sí. Es decir, tienes un director de residencia que ha estudiado un máster en económicas de no sé qué. Entonces, claro, la residencia va económicamente fenomenal. Hay dinero para según qué cosas sí, según qué cosas no. Pero claro, los dividendos son impresionantes. Ya, pero es que no ese es el planteamiento, o no debería ser ese el planteamiento. Yo creo que la atención a los mayores está muy deshumanizada. Creo que en la sociedad actual todo lo que se está moviendo en torno a las personas mayores cada vez deshumaniza más, cada vez se les da menor valor y cada vez se les aísla más de todo lo que debería ser ese poder tomar decisiones, desde los anuncios de televisión. Yo no sé si alguna vez habéis mirado habéis profundizado en coger anuncios. Yo a veces en clase cuando de geriatría lo hago, es decir, me voy a descargar, vamos a ver un vídeo que estoy transmitiendo a la persona mayor. Entonces, lo que se transmite de la persona mayor son personas mayores maravillosas y estupendas todas, guapísimas, con un estado de forma X, que tienen un poder adquisitivo bastante alto, pues porque todos o se pueden poner una dentadura que es espectacular, o un audífono que es la última gama de no sé qué, o que sale con amigas, entra no sé qué. Entonces, tú la imagen que das de validez en los mayores es esa. No, todo lo que no sea eso, pues es como una vejez de segunda. ¿no? Cuando se sale de los cánones, claro, los cánones de belleza que tenemos. Pero es que en la residencia lo que tenemos es eso. Yo les suelo decir a mis alumnos, a ver, vosotros no vais a ver a Lola Herrera en una residencia. Es magnífica, maravillosa y estupenda, pero hoy por hoy no la vais a ver. No la vais a ver a no ser que no quede otro remedio. O no vais a ver a Clint Eastwood en una residencia, porque tiene un poder económico, tiene una imagen, tiene una serie de cosas. Y esa no es la población, entendedme, real. La población real es otra, porque estos son el 2% de la población. El resto, pues somos seres humanos, unos más guapos que otros y más estupendos, pero no todos tenemos esos cánones, ¿no? Entonces, en las personas mayores pasa igual. Y yo creo que esto también al final hace cultura. O sea, yo echo de menos que salga una persona mayor en silla de ruedas con unas características X, o que se hable del Alzheimer y no se pongan imágenes preciosas, románticas sobre el Alzheimer. Porque el Alzheimer, y me vais a perdonar la expresión, es una mierda. O sea, el Alzheimer te deshace como persona. Y si vosotros veis los anuncios del día del Alzheimer, es un mayor maravilloso que físicamente está muy bien, con unos hijos y unos nietos ideales y una música de fondo fantástica. Es que eso no es real. Entonces, cuando tú vendes eso como realidad, estás engañando. Entonces, no es posible hacer un cambio de cultura, de paradigma, porque ese es el válido, no la persona mayor que está encamada, que tiene una sonda, que no reacciona, y el sufrimiento del familiar. Porque en estos vídeos de Alzheimer, el familiar es que no sufre, o sea, es que le acompaña, le tal, que no, que es que eso no es la verdad. Entonces, yo creo que esto también es algo que hay que analizar. Pues estoy de acuerdo completamente con vosotras. Los compañeros que tenemos aquí, pues es lo que están también diciendo. Y ya, pues también una cosa que habéis comentado es sobre el tema de la comunicación, ¿no? De la importancia de la comunicación, donde ya intervenimos con la persona, con la familia, con los profesionales. También se han hablado de las reuniones. Esas reuniones, sobre todo, es para hacerlas con los profesionales o con la familia o todo. Con los dos. Primero se forma el personal
al personal de atención directa, a todo el personal. Nosotros formamos incluso a las personas que limpiaban, a las personas de cocina, porque todos se implican en este proyecto, porque en un momento dado la limpiadora está pasando pero sabe que estamos retirando la sujeción a esa señora y que puede caerse porque está el suelo mojado. Entonces, todos, aquí no hay escalones de más, menos, todos somos lo mismo, todos trabajamos por igual y entonces primero se forma a todo el personal, se informa, incluso en cascada, ¿no? Yo recuerdo que en mi caso nos formamos, mi compañera la psicóloga y yo, primero, y después de ahí formamos a las TKEs un poco, bueno, pues en cascada, ¿no? Para no hacer... Y de ahí, una vez que se ha formado al personal, una vez que se ha decidido entrar en este submundo de las retiradas de sujeciones, se informa a las familias, más que se forma, se informa. Entonces se informa a las familias, se hacen una serie de jornadas en las que se informan a todas las familias, y se les dice y se pelea, entre comillas, eso que os decía de me voy a desdecir de aquello que os he contado hace 2 años. Ahora no es bueno. Y entonces es cuando vienen las dudas. Entonces, bueno, nosotros en nuestro caso hicimos como un tren, ¿no? Por vagones. En el primer vagón eran aquellos residentes que tenían más que perder, ¿no? Para empezar a comenzar sujeciones, pues aquellos residentes que sí que caminaban, pero que a lo mejor se cansaban y enseguida se caían. Bueno, pues esos son los primeros que retiramos la sujeción, porque ahí empieza fisioterapia a trabajar marcha, a trabajar masa, o sea, es un poco hacerlo como muy exhaustivamente. Luego el segundo tren recuerdo que era el postural, aquellos que no tenían control de tronco, entonces, bueno, pues ahí os contaba lo de las bases antideslizantes, entonces se hace un cribaje de sujeciones, desde cuándo la lleva, bueno, un poco todo, y se van poniendo las ayudas, los productos de apoyo, que desde la norma ISO ya no son ayudas técnicas, son productos de apoyo. Y lo último son los familiares que no quieren saber nada del proyecto, y que como se te ocurra retirarle una sujeción a mi madre, me la llevo del centro. Correcto, ha llegado un momento en el que la dirección del centro, por eso es tan importante la implicación de la dirección del centro, es vale, vamos a ser un centro libre de sujeciones, te puedes llevar a tu madre si quieres, porque esto es lo que vamos a hacer, vamos a humanizar los cuidados. Entonces, muchos de ellos se contagiaban, por decirlo de alguna manera, de ver al familiar, pues no, los corrillos de las familias que se hacen en las residencias, algunos son estupendos, otros no son tan buenos, ya lo sabemos, como en los coles. Entonces, pues qué guay, veo que tu madre está muy bien con esto que te han puesto, tal. Entonces, al final, se contagian los unos con los otros y te vienen a buscar de, oye, pues vamos a probar, ¿no? Vamos a quitarle la sujeción a mi madre, a mi padre, porque le veo mucho mejor a la madre de fulanito, tal. Entonces, mucho funciona así y muchos funciona, bueno, por éxitos de la persona, ¿no? Que al final fallece, o nosotros no hemos tenido que echar a nadie del centro, quiero decir, no hemos tenido la necesidad, pero llegados a ese punto, yo creo que la directora con la que yo trabajaba antes no iba a tener ningún problema en hacerlo, porque tenía claro y confiaba en el proyecto, ¿no? Y decía, hasta aquí, esto es lo que vamos a hacer y tal. Entonces, yo creo que, y luego las reuniones, ¿no? Las reuniones de todo el equipo cuando se empieza a retirar sujeciones y demás son fundamentales, porque una vez que tú ya has formado e informado, entonces empiezas a hacer reuniones, empiezas a hacer ese estudio de caídas, ese estudio de franja horaria, y ahí ya haces un poco todo para poder empezar. Nosotros tardamos 1 año y medio en retirar todas las sujeciones del centro y a día de hoy, desde el 2014, ese centro y todos los centros de ese grupo son libres de sujeciones. Pues nada, pues daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis. Para mí, conozco las sujeciones, pero todo este proceso de quitar las sujeciones nos ha enriquecido mucho a cada uno de todos los que estamos escuchándonos para seguir avanzando en esto. Y nada, daros la enhorabuena, las gracias por haber participado hoy con nosotras aquí y en este congreso, y esperemos pues nada, que en otras ediciones que se hagan, pues si os apetece y seguir, que sigáis colaborando y que nos podamos enriquecer de vosotras, sería, vamos, ha sido genial vuestra participación. Así que nada, si queréis decir algo más y ya pues nada, nos despedimos. Si alguien se anima, que nosotros, vamos, yo personalmente ayudo, a mí me encanta este proyecto porque me parece muy necesario para los centros. Es imprescindible. ¿Hay alguna idea? Si las pongo en marcha, si no importa, contactaré con vosotras. Y nada.
Lo ¿vale? que necesites. Encantada, sí, Somos sí, proactivas. Por lo menos yo desde aquí, desde Murcia, pues también hacer un poco lo que podamos dentro de lo que, pues al final mejorar la calidad de nuestros abuelos, de nuestros pacientes y mejorar los cuidados que damos y siempre pues evitar todos los traumas que son innecesarios. Pues muchísimas Muchas gracias. Nada, un beso muy Gracias. grande y muchísimas gracias por haber puesto tanta ilusión, tanto trabajo en hacer esta ponencia y un saludo muy fuerte. Muchas Muchas gracias. Gracias, Adiós. adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.